estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre pueblos, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre pueblos, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre pueblos, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Paz de Cristo, estimado hermano, hermana, amigo, amiga, que nos escuchas y nos miras en este precioso día. Te quiero dar gracias porque ha pasado un año, 2020, donde estuviste conectados con nosotros, estuvimos compartiendo grandes estudios muy importantes que han edificado nuestra vida. Y no quería que pasarme sin dar gracias, porque este tiempo es muy especial, el que hemos dedicado para compartir y para aprender. Terminamos los estudios de Jesucristo, Señor de nuestro corazón, que creo que fue el último tema de la semana pasada, pero también estuvimos hablando de Jesucristo, Señor de nuestra lengua, Señor de nuestra mente, Señor de todo nuestro ser. Y creo que son temas muy profundos, muy importantes, que edificaron y tocaron nuestro corazón, tocaron nuestra familia, porque entraron nuestros maestros en esos temas. Y quiero agradecer también a cada uno de los maestros que han participado y que han llegado con estos temas al corazón de cada uno de los oyentes. En este año estaremos comenzando desde hoy con nuevos temas, con nuevas enseñanzas, y va a ser una base, va a ser un fundamento muy importante. El tema es discipulado, así que sean todos bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Requisitos: trae tu Biblia, trae tu libreta de apuntes, un lápiz, haz tus preguntas con mucha confianza. Este es el plan, este es el propósito, que juntos desgajemos el tema, que juntos aprendamos en este día lo que Dios tiene para nosotros. Así que te invito a que tomes ese lugar, te sientes y podamos juntos compartir este tema. Invita a tus amigos, amigas, a alguien que esté ahí a tu lado, alguien que digas tú, me gustaría que escuchara, me gustaría que se edificara. Amén. Vamos a comenzar con nuestro estudio, pero primero, como lo tenemos
cada vez que tenemos un estudio o una enseñanza con oración. Y este es el tiempo de oración que vamos a utilizar en este momento. Dice, las respuestas se encuentran en la oración. Nunca dejes de orar. Te invito. Cualquier necesidad, cualquier problema, tráelo en este momento. Que Dios estará ahí para escucharte. Al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él escucha su oración, Él suplirá tus necesidades. Pero tráelas en este momento de la que te acuerdes, porque es el momento, el tiempo especial de oración. Te alabamos, te glorificamos, Señor Jesucristo, por tus misericordias, por tu fidelidad, porque hasta aquí tú nos has sostenido, porque hemos completado un año y se ha ido volando. Esperábamos este año 2021 y ya estamos muy avanzados en el mes de enero, pero todo ha sido gracias a tu misericordia. Tú eres el que arregla el caos. Nadie ha podido, ningún presidente, ningún rey en la antigüedad, ningún monarca, Señor Jesucristo. Solamente tú puedes arreglar el caos. Por eso venimos ante ti traemos nuestras necesidades, ante ti traemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras tentaciones. Porque yo sé que tú nos darás la salida, porque sé que solamente tú nos fortaleces, tú nos sostienes de la mano derecha, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Ante ti me presento hoy y presento este estudio, presento estos medios, porque por medio de estos medios alguien nos estará mirando, alguien estará escuchando, quizás por primera vez, quizás porque lo está haciendo constantemente. Por ellos te pido bendición, por ellos te pido, Señor Jesucristo, que escuches su oración, que escuches su clamor, su intersección, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que me estarán apoyando en este momento con su oración, los que estarán en ayuno, los que estarán intercediendo, Señor Jesucristo, para que tu palabra entre a los rincones, entre a lo más profundo, ahí donde pensamos que nada se puede hacer, ahí donde ya quizás todo está destruido, ahí donde pensamos que nadie llegará, pero tú sí puedes llegar, Señor Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque solamente tú nos has dado palabras de vida eterna. Amén y amén. Bendito sea tu nombre. Ponte cómodo, hermano, hermana, amigo, amiga, y vamos a estar entrando en este estudio, como lo decía, discipulado. Y para eso es un tema muy profundo. Estamos hablando entre 29 a 30 estudios que estaremos tocando acerca de el discipulado. Es algo que nos va a beneficiar, que nos va a edificar como congregación y a cada uno de los miembros de nuestra familia. Terminamos una serie de estudios, pero continuamos, porque la palabra no deja de ser, la palabra permanece para siempre. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero para eso, muchas de las veces tenemos que empezar desde abajo, desde los fundamentos. Quien nos hable de la palabra, quien interceda por nosotros. Amén. Entonces, así es como estaremos entrando en nuestro estudio de hoy. Y la lección 1 dice, la importancia del discipulado. Hay una gran importancia en esta área del discipulado. Por medio de estas gráficas, por medio de estas ilustraciones, vamos a estar presentando en este día un poquito más específico para poder llegar nuevamente al entendimiento. Y tenemos un texto para memorizar, así que te invito a que lo apuntes o que lo leas conmigo en voz alta para que te lo puedas grabar. Es un versículo muy importante, dice texto para memorizar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Si lo quieres volver a repasar, lo quieres volver a leer, hazlo con confianza, porque este texto
nos va a llevar a algo más profundo de lo que quizás hemos alcanzado, de lo que quizás hemos conocido. El plan de Dios dice es que no seamos movidos, fluctuante. Conforme al diccionario, fluctuante dice que es un cuerpo o un objeto que va, dice, de un lado para el otro. Dicho una idea o conducta, es vacilar o dudar de algo. Cuando no estamos convencidos lo que hemos creído, lo que hemos alcanzado. Y para eso necesitamos, ¿verdad? Dice que no seamos esos niños fluctuantes llevados, dice, por donde quiera, por cualquier viento de doctrina. Y si lo pensamos muy bien, podemos ver que hay muchas denominaciones, hay muchas diferentes doctrinas, hay muchas diferentes Biblias o escrituras en las cuales dice, ¿por qué mi Biblia dice diferente que la tuya? Es cierto que algunas las han modernizado un poco mejor para que las entendamos, pero hay otras que les han puesto o les han quitado. Y para eso necesitamos nuevamente que ser instruidos. ¿Y qué mejor? Por las Sagradas Escrituras. Yo doy gracias a Dios porque llegué al lugar correcto. Y diremos, pues todos decimos lo mismo, pero no. Para mí la palabra de Dios, la que nos ha tocado, es muy importante. Porque nos habla de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Como vino a este mundo a rescatarnos. Como vino a pagar un precio por medio de su sangre, mientras que otras escrituras lo niegan, que Él sea el Dios verdadero. Amén. Así es que este texto es muy importante para que no nos engañen, para que no nos muevan de lo que hemos alcanzado. ¿Por qué? Porque algunos quizás lo podemos decir con confianza. Yo puedo decir, ya voy para 21 años en el camino de Dios, 21 años en el cual hemos ido aprendiendo. No lo sabemos todo, pero Dios nos ha ido abriendo el entendimiento por medio de nuestro pastor, por medio de ministros. Hemos llegado a esta altura, a este escalón. Pero si miras la gráfica, si miras aquí la ilustración, vemos diferentes compromisos o diferentes formas en donde puede llegar ministros, comprometidos, miembros, congregación, multitud, evangelismo, adoración, comunión, discipulado, ministerio. Sí, cada uno de nosotros hemos sido equipados desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y se puede ir mirando lo que hemos ido alcanzando. Tenemos aquí unas preguntas muy importantes. Dice, ¿qué es discipulado? ¿Por qué es importante? ¿Qué propósitos persigue? Y aquí es donde nos vamos a ir enfocando. En una parte la trataré de traer en este día y la segunda parte la próxima semana, porque son temas muy extensos y no se trata de ir muy a la carrera, sino de escudriñar las Escrituras y mirar cada parte que nos beneficia, que nos edifica. Así que hoy estaremos viendo qué es discipulado y si podemos alcanzar, por qué es importante. Este expositor nos muestra como introducción, dice, que somos educados desde niños a fin de desempeñarnos en la vida, a fin de llegar a ser capaces, dice, de realizarnos como seres humanos en las diferentes facetas de nuestra existencia. De modo que podemos observar en la sociedad a nuestro alrededor como una generalidad que la educación, dice, hará la diferencia entre una vida decente y una vida indigente. Pero dice, ahora examinemos lo espiritual. Y podemos ver esta ilustración donde dice, instruye al niño en su camino. Aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Lo hemos tocado en diferentes estudios por diferentes razones, llegando a lo que es la familia. Pero reconozcamos que desde que somos pequeños, hay un discipulado en nuestros hogares. Y quizás me digas, hermano, hermana, amigo, amiga, yo crecí en un hogar disfuncional, en un hogar donde no tuve padre, en un hogar donde no tuve madre, y no tuve esa oportunidad, no tuve un ejemplo a seguir, ni por parte de mi madre, ni por parte de mi padre. O quizás sí los tuve, sí los conocí, pero de alguna manera no me instruyeron en mi estudio, no me instruyeron en la fe, en la esperanza, en el amor, y te creo.
Sí, sí te creo que hayas pasado por esa etapa. No todos llegamos o crecimos en el Evangelio, pero llegamos ya más grandes. Yo llegué a los 23 años a los caminos de Dios. Y la pregunta decía uno, ¿por qué no llegué antes? ¿Por qué tardé tanto para aceptar? Pero el tiempo de Dios es perfecto. No llega antes, no llega después. Pero hace mucha diferencia. De verdad que hace mucha diferencia la educación, principalmente la educación cristiana, para llevar una vida decente o para llevar una vida indigente. Pero Dios sabe lo que está haciendo en cada hogar. Por eso te digo que en este día estaremos introduciendo el discipulado. ¿Qué es discipulado? Conforme a las Escrituras, conforme a lo que creemos nosotros, pero es importante saber para podernos realizar en esta vida. ¿Qué es el discipulado cristiano? Cuando hablamos de discipulado cristiano, nos referimos básicamente a ser enseñados, a vivir una vida de acuerdo, dice, al modelo que nos dejó Cristo Jesús. Al recibirle a Él como nuestro Salvador. De pronto, dice, somos responsables de realizarnos en una novedad de vida. Somos criaturas nuevas. A partir de aquí, el discipulado, dice, hace la diferencia. Con frecuencia se asocia discipulado con una serie de temas dictados en un salón de clases, con un libro de lecciones bien organizado y un maestro experimentado. Es cierto esto, pero el discipulado cristiano también es dictado fuera del aula, en cualquier lugar o circunstancia, por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esto es lo que significa el discipulado cristiano. Otras versiones, otras respuestas para el discipulado cristiano, dice, la palabra griega traducida como discípulo significa seguidor. Alguien que sigue a alguien más en lo que está haciendo, que está siendo instruido. Dice, un discípulo era una persona que invirtió su vida y su tiempo aprendiendo de alguien y luego difundiendo las enseñanzas de esas personas a otros. Lleva un proceso el discipulado. No es de la noche a la mañana. Y vamos a estar viendo algunos personajes que se llevaron tiempo, pero dejaron una gran enseñanza, lograron una gran meta para alguien más. Pero dice que es alguien que pasa tiempo, que invierte tiempo aprendiendo. Como te decía, no es de la noche a la mañana. A veces nos cuesta trabajo. Decimos, yo quisiera ser como ese hermano que predica. Yo quisiera orar como ese hermano que intercede. Porque parece que se estremece el cielo. Porque habla con aquella verdad. Yo quisiera un día orar como él. Yo quisiera hacer lo que hace este hermano para ganarse las almas que ha traído al templo. Y creemos que es fácil, pero se requiere que en lo secreto, en lo apartado, ahí en el closet, su oración, su ayuno, ese tiempo especial que pasa con Dios, es lo que hace la diferencia en este hermano, en esta hermana. Sí, amigo, amiga, que nos escuchas en este día. Ese es el discipulado. Cuando aprendemos de otro, cuando de verdad queremos aprender. En el Nuevo Testamento dice, las últimas palabras de Jesús, dice, abarcan los aspectos esenciales del discipulado. A lo que los cristianos llaman la gran comisión, leemos, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo hacia los discípulos. Era una gran comisión. Y Dios nos da las herramientas. Por medio del Espíritu Santo lo podemos lograr.
Pero ¿cuánto tiempo pasaron estos hombres con nuestro Señor Jesucristo? 3 años, 3 años y medio, para poder ellos salir a evangelizar, para poder compartir este mensaje de salvación. Mas Dios tuvo que trabajar con su carácter de cada uno de ellos. De igual manera nos sucede a nosotros. Alguien tiene que trabajar con nuestro carácter. ¿Por qué? Porque traemos diferentes culturas, traemos diferentes ideas. Y a veces no nos queremos someter, nos cuesta trabajo. Ya sea entrar en ese ayuno, ya sea entrar en ese tiempo de oración, ya sea entrar en esas batallas. Porque evangelizar lleva responsabilidad. Tenemos miedo a que se nos vaya a ofender, en que no encontremos las respuestas que queremos. Pero ese es el plan de Dios, el discipulado. Comenzó solo, pero luego fue formando un equipo de 12. Y miramos que después tuvo un equipo de 70. Y fue formando el discipulado en diferentes hombres. Fue trabajando con el carácter de cada uno de ellos, porque ese era el propósito, que lleguemos a ser semejantes a Él, para ser efectivos en esta comisión que Él nos encargó. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y miramos a aquel hombre, Nicodemo, llegando y buscándole de noche al maestro, diciéndole: Rabí, tocando un tema muy importante que él no entendía, siendo un maestro judío. Le costaba trabajo entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque se tiene que escudriñar espiritualmente. De otra manera no se puede. Y bajo la ley era imposible. Tenía que ser bajo la gracia. Pero miramos las respuestas de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que el que no naciere de nuevo no puede ni ver, no puede ni entrar. Así es que la orden principal en esta gran comisión es hacer discípulos. Y dice que se dan 3 partes específicas. Primero, un discípulo, dice, es una persona dispuesta a ir. Si no estamos dispuestos, no podemos. Tenemos que estar dispuestos a ir. Cuando Elías pasó y miró a Eliseo, le llama y automáticamente, inmediatamente, lo sigue. Dice que este hombre estaba arando, pero mató su buey, dejó a un lado el arado y le siguió. Ese es el principal punto, el primer punto, es ir, seguir aquella persona de la cual queremos aprender. ¿Por qué? Porque miramos algo especial en él. Yo quiero ser como él. Me interesa lo que él está haciendo. Está edificando. Entonces, si una persona está dispuesta a ir a ser discípulos de otros. Los primeros seguidores de Jesús enseñaron con valentía el mensaje del Jesús resucitado, a menudo enfrentando una intensa persecución en el proceso. Sin embargo, dentro de un siglo, las iglesias habían surgido en todo, dice, el área del Mediterráneo. Llevó tiempo para que estos hombres lograran esta comisión, lograran esta meta, alcanzar a otros, compartir el mensaje. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y lo podemos ver en 2 Corintios 5:17. Todo creyente, dice, durante toda su vida, de una manera u otra, y debe ser de ambas, ha de aprender a asemejarse al Señor Jesús en cada área de su ser. Existen ideas sobre el discipulado que no son del todo correctas. Por ejemplo, la del embudo, que sugiere que discipular es traspasar un cuerpo de conocimientos de la mente del maestro al alumno. O la del adiestramiento, que indica que discipular es entrenar al alumno para que siga ciertos ritos, reglas o hábitos, o que desarrolle ciertas cualidades de carácter. También se piensa en el discipulado como un proceso de preparación del estudiante para acontecimientos futuros. Hay algo de verdad en todo esto,
Pero discipulado cristiano es más que todo transformación y desarrollo. Una buena definición es la siguiente: discipulado cristiano es la comunicación de la experiencia de salvación en Jesucristo, de manera que la vida del discípulo se transforme, desarrolle y perfeccione mediante su relación personal con Dios. Por supuesto, esta definición incluye las ideas de transmitir al creyente las cualidades de carácter y costumbres que son aceptables para Dios, así como la preparación, dice, para servirle, sin dejar de apuntar al cambio o transformación total, como la meta principal y como lo hace posible todo lo demás. Parece como que es mucho, como que dice, yo lo alcanzaré, yo entraré en este molde. ¿Cuánto me llevaré? ¿Cuánto me llevaré para lograrlo? Como lo decía al principio, a ese corazón constrito y humillado Dios no lo desprecia. Y toda la palabra nos va a ayudar, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a transformar. Pero necesitamos creer que podemos someternos al discipulado para poder mañana pasado presentárselo a alguien más. Alguien más va a ser alcanzado por nuestro testimonio. Eso es lo más importante, saber si podemos. Dice, los discípulos desafían a aquellos que se encuentran para ser bautizados. El bautismo representa la aceptación de Cristo y el compromiso de seguir sus enseñanzas. Hay un compromiso que tenemos que hacer. ¿Por qué nos bautizamos? Porque creemos que necesitamos de un Salvador. Porque no somos suficientes. Porque no es por mis obras. Porque yo no me puedo presentar por mi propia cuenta. Necesito reconocer que soy falto. Que necesito ser bautizado, necesito ser lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde allí comienza el discipulado. Desde allí comienzan los fundamentos. No hay otra forma. No hay otra fórmula acerca de esto. Dice, si bien el bautismo nos salva a una persona, dice, también es la confesión pública de lealtad a Cristo y la voluntad de entrar en el discipulado cristiano. Como tercera parte dice, un discípulo enseña a otro el camino de Jesús, mientras que solo algunos creyentes son dotados en la enseñanza. Todos los creyentes están llamados a compartir lo que saben acerca de Jesús con otros que están creciendo en el conocimiento de Cristo. Sí, no esperemos saberlo todo para decir, yo quisiera enseñar a alguien, yo quisiera que alguien me siguiera. No, la gente te sigue porque ve algo diferente, ve tu sinceridad, ve tu lealtad, ve tu fidelidad, ve algo que está ya harto de ver en otros allá afuera. Cuando ve que evitas la mentira, cuando ve que dices sí o dices no, cuando eres puntual, cuando ayudas. Eso es lo que quiere ver alguien más. Y esa es una manera de discipular a alguien más. Tal vez digas, yo tengo poco conocimiento. Se me olvida incluso cuando voy a decir un texto. Me da vergüenza que se me olvide y ya no sé ni dónde estaba, en qué parte de la Biblia. Pero estamos aprendiendo, estamos en el camino. Y en el camino Dios es el que nos va dando el entendimiento. Todos hemos hablado acerca del apóstol San Pablo, de las grandes cosas o cómo Dios lo utilizó, cómo este hombre no solamente fue llamado para el ministerio de los gentiles, sino que también llegó ante reyes, llegó ante autoridades, tocó el corazón de la casa de César, que parecía imposible que alguien de allí conociera el evangelio y lo aceptara. Sin embargo, Dios llevó a este hombre a grandes acontecimientos. Pero poco sabemos o poco hemos hablado quién lo discipuló, quién trabajó con él para que lograra esa meta, esa gran comisión. Si regresamos un poco a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que hubo un hombre que se llamó José, apodado Bernabé. Y dice la palabra
que era natural de Chipre. Dice, fue uno de los líderes más destacados en la iglesia cristiana del primer siglo. Su apodo, dice, tiene que ver no solo con su personalidad, sino también con su vocación de servicio cristiano. Su nombre significa hijo de consolación. Este fue el nombre que le dieron los discípulos, porque en el comienzo de la iglesia, miramos que este hombre vendió sus pertenencias, sus propiedades, y dice que lo llevó a los pies de los discípulos. Y no solamente eso, sino que dio su tiempo. Su pasión fue evangelizar. Su pasión fue servirle a Dios. Es reconocido, dice, fue el mentor del apóstol San Pablo. Pocos sabemos quién fue su mentor, quién se atrevió a llevarlo a los otros discípulos, porque los otros tenían miedo, porque se dice que solamente se escuchaba que aquel que en otros tiempos asolaba la iglesia, ahora predicaba a Jesucristo. Pero no fue fácil. Muchas de las veces decimos, a este no le puedo creer, es esto, es aquello, y podemos decir es borracho, es fornicario, es asesino, pero no. Si ya aceptó a Jesucristo, lo debemos aceptar como hermano, lo debemos aceptar como hijo de Dios. Todas estas cualidades o todas estas referencias eran de Saulo de Tarso, pero miramos que cuando Bernabé lo lleva con los demás hermanos, aunque ellos se retraían y no confiaban, él tuvo que trabajar fuertemente para que lo aceptaran. Entonces dice que fue el mentor del apóstol San Pablo quien lo tomó por el brazo y lo introduzco entre los cristianos de aquel tiempo, de Damasco y Jerusalén, que sentían mucho temor, dice de Pablo, por haber sido perseguidor de los servidores de Cristo. Entre lo que más se destaca de este hombre es que se ocupó en proveer recursos entre los necesitados. Fue mentor de Pablo, lo introdujo entre los primeros cristianos para que lo aceptaran, dice, como uno de ellos. Fue misionero y llevó el evangelio por primera vez, dice, a Asia Menor. Tenemos mucho que aprender de este hijo de consolación, pero todo lo que hizo, dice, fue porque el Señor Jesús lo impactó. Al igual que a él, dice, nosotros somos impactados con el poder de su Espíritu Santo para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y te recuerdo, tú tienes dones, tú tienes talentos, tienes recursos y habilidades que Dios desea que usemos, dice, para discipular a otros. Como Bernabé lo hizo, aprendamos de él, imitemos su fe. Sí, grandes hombres que tuvieron ese temor, ese temblor para evangelizar, para llevar el mensaje, donde no se quedaron con nada en sus bolsillos, donde no se quedaron con nada en su corazón, donde no dejaron que esa sangre quedara en ellos, sino que hablaron del evangelio. Y mucho podemos aprender de cada uno de estos hombres que Dios utilizó en aquel tiempo. La importancia del discipulado. ¿Qué es discipulado? Y lo estamos mirando. Cómo estos hombres llegaron a alcanzar a otros. Y de ahí miramos la gran comisión del apóstol San Pablo, que en la primera salida de misioneros fue con Bernabé. Él lo acompañó. Y así fue como se fueron construyendo las diferentes iglesias en la Asia Menor. Y lo podemos ver en cada una de las cartas. La preocupación del apóstol San Pablo. El discipular a otros. Hay un texto muy importante, si lo quieres apuntar, dice 2 de Timoteo, dice capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, dice, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, dice, también a otros. Podemos ver que quizás es una de las últimas cartas antes de que él fuera decapitado.
antes de que terminara ahí su carrera con gozo, podemos ver que él ya iba a ser quitado, pero él quería dejar un legado. Él quería levantar hombres fieles, idóneos, pero que también Timoteo se encargara de hacer lo mismo, que enseñar a otros, porque Timoteo tampoco se iba a quedar para siempre, iba a ir de pasada, pero le hace un gran encargo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué se oía después del apóstol San Pablo? Que era un hombre que temía a Dios, que era un hombre que entregó su vida, que anduvo en azotes. 3 veces, dice, recibió 40 azotes menos 1 por causa del evangelio. Estuvo en calabozos, estuvo en ayunos forzados, estuvo entre malhechores, entre falsos hermanos. Sin embargo, su misión, su comisión era discipular a otros, donde lo ponían. Era un hombre que tuvo esa gran comisión. Dios lo usó de gran manera. Ellos murieron, pero dejaron un gran legado. En Éfeso, lo podemos ver en Apocalipsis, en Éfeso no faltó la fe. En Éfeso lo que pasó al final es que ya se habían olvidado de su primer amor, pero ahí no hubo un problema de fe. ¿Por qué? Porque ahí hubo un gran legado, porque ahí hubo un gran maestro, hubo un gran mentor. Alguien dijo, el consejero llega, te da el consejo y se va. Si te cobró, si le pagaste, pues ni modo. Pero el mentor no. El mentor llega y está contigo. En las buenas, en las malas, en las noches, en las mañanas, en las madrugadas. Le puedes llamar. El mentor te busca. El mentor te prepara hasta que ya estás listo. Ese es el propósito del discipulado. Y como lo mirábamos hace un momento, el encargo de Cristo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, dice, hasta el fin de este mundo. Amén. El encargo dado por Jesús es directo y sencillo. Nos habla de enseñar. Incluye, dice, el hacer discípulos y gira en torno a los mandamientos que Él dejó. La meta educativa de que los enseñados guarden todas las cosas que Él mandó. Conlleva la idea de obediencia, de poner en práctica lo aprendido. Es más que el simple escuchar, requiere más que el mero aprenderse ciertas verdades. El maestro cristiano enseñará procurando ver frutos en la vida de sus discípulos. Pues Cristo ciertamente hizo más que impartir conocimiento. Su enseñanza transformó las vidas de aquellos que le siguieron. Sí, algo queda en nosotros si decimos, me lo enseñó el hermano, me lo enseñó el ministro, me lo enseñó el pastor. Si mi matrimonio está hasta aquí, porque nos dieron consejería. Si mi vida ha llegado hasta aquí, porque en los momentos más difíciles que pasé, me volvieron a aconsejar. Me dijeron que no me diera por vencido. Me dijeron que le echara ganas. Estuvieron orando por mí. Estuvieron ayunando por mí. Me visitaban. No siempre me hablaban fuerte. Me consolaban. Me corregían porque me amaban. Ese es el discipulado. Pero tenemos que llegar más hacia abajo para empezarlo desde allí, para poder entenderlo, para poder edificarnos. Y esa es la comisión, que hiciéramos más discípulos, para poder llegar a ver maestros, pastores, profetas, los que predican la palabra, evangelistas. Muy importante. Todo esto es muy importante que lo podamos entender. Como decía hace un momento, no es de la noche a la mañana, lleva tiempo, pero se requiere que haya esos hombres idóneos que quieran enseñar a otros. Nuestro estilo de vida cuenta mucho.
no es tanto nuestro conocimiento, sino nuestro estilo de vida, lo que va a influir en otros discípulos. Por eso es importante estos temas. Y estaremos hablando profundamente del discipulado. ¿Por qué? Porque nos hace mucha falta en las congregaciones, en cada hogar. Reconocer que el discipulado a veces lo hemos dejado y caminamos con costumbres, caminamos con ideas. Así soy, nadie me va a cambiar. Pero así no podemos llegar a andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo. Para andar como Él anduvo necesitamos nuevamente someternos a las Escrituras, aceptarlas, abrazarlas, para que puedan edificar nuestras vidas. Según San Mateo 28, 19, 20, el discípulo tiene 4 fundamentos que son expansión. Dice, por tanto, y el maestro tiene que buscar al alumno. Esa es la parte que corresponde. Tenemos que ir a buscar al alumno. Dice, para ponerle en contacto con el mensaje de salvación y enseñarle, dice, los hechos bíblicos. Antes de poder alcanzarlo, es necesario ir a buscarlo. Sí, poner en nuestro corazón, está mi vecino, está mi compañero de trabajo, está mi hermano de sangre, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrinas, alguien a quien tenemos que ir a buscar antes que todo. Como decía, nuestro estudio es profundo y solamente quería entrar qué es discipulado. La próxima semana estaré profundizándome un poco más en por qué es importante. ¿Por qué es importante el discipulado? Pero esto es más que nada lo que nos corresponde, lo que le corresponde al maestro. Dice, buscar al alumno, ponerle en contacto con el mensaje de salvación. La segunda parte dice es evangelización, hacer discípulos, bautizándolos. El maestro lleva al alumno a recibir a Cristo como su Salvador personal, para que se convierta en miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Son procesos, no hay otra forma. A veces decía, yo quiero llegar al cielo, pero sin todos estos procesos, sin todos estos procedimientos. ¿Por qué no me lo dices en conclusión? ¿Qué necesito hacer? Pues es bautizarte, aceptar a Cristo, abrir tu corazón, reconocerle que eres pecador. Y nos ha hecho falta muchas de las veces a quien le hemos hablado, a quien hemos traído a la congregación, discipularle bien. ¿Para qué? Para que mañana sea idóneo, para que otro sea alcanzado por medio de su mensaje, por medio de su conducta, por medio de seguir a Cristo tal y como debe de ser. La 3 dice es enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sí, necesitamos enseñarles. Si lo hemos aprendido, lo tenemos que enseñar igual, ni ponerle ni quitarle, ni decir es que a él no le quisiera decir esto, es que a lo mejor se va a ir, a lo mejor se le va a hacer pesado. Al principio es lo más correcto, desde un principio. Y podemos ver esta imagen, podemos ver este fundamento. Se está levantando una torre, el fundamento es profundo, ahí es donde se debe de trabajar más. Cuando este hermano, esta hermana, esta persona que se bautiza, es porque ya va discipulado, ya lleva gran enseñanza, ya no le va a costar trabajo. Pero si lo queremos hacer después, sin fundamento, va a ser difícil. Entonces, por eso es la importancia del discipulado. Dice, el ganar al alumno para Cristo es solamente el primer paso hacia la vida abundante y fructífera en Cristo. El alumno ahora debe aprender los mandamientos de Cristo, debe establecer en la fe y la vida cristiana y afirmar en las verdades bíblicas de doctrina y conducta. Por último, dice, edificación. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El alumno que ya tiene bases firmes de crecimiento, como cristiano, dice, desarrolla un testimonio de fidelidad a Dios en todo aspecto de su vida. Él ahora refleja a Jesús. Paz de Cristo, hermanos, hermanas, amigo, amiga, que has hecho el tiempo para compartirlo con nosotros en este día. Te doy gracias. Te doy gracias porque nuevamente
Podrías estar haciendo quizás algo más, pero has hecho el tiempo para estar en este estudio, en esta enseñanza, y será de gran edificación, porque ese es el propósito. Que miremos que la ilustración muchas de las veces representa muchas palabras. Que miremos quizás muchas de estas cosas que no hemos hecho, que quizás no hemos seguido, como debieron haber sido. Pero en este día, yo te invito a que juntos sigamos aprendiendo, sigamos formando este rompecabezas que nos va a ayudar a llegar a la meta. Nuevamente te doy gracias, te invito a que oremos, a que le demos gracias a Dios. Hoy concluiremos con esta parte de este estudio, pero continuaremos la semana que sigue con el resto de la importancia del discipulado. Ahí donde estás, nuevamente, te invito a que levantes tus manos, a que cierres tus ojos o los mantengas abiertos, como tú decidas, pero que le demos gracias a Dios por esta oportunidad, que llegó en el tiempo correcto. Te damos gracias, Señor Jesús, por tus misericordias, porque tú eres nuestro mejor ejemplo a seguir. Y un día lo dijo el apóstol San Pablo: sé imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Sí, Padre, que así nos atrevamos a decir, que no nos avergoncemos de ser llamados tus hijos, que no nos avergoncemos de decir mañana o pasado: sé imitador de mí. Y quizás no con palabras, sino con hechos, con nuestra conducta, con nuestra honradez, con nuestra fidelidad. Que podamos ser ese ejemplo a seguir, que podamos ser esos hombres idóneos para alcanzar a otros, para enseñar a otros a seguirte a ti, Señor, a buscarte a ti de todo corazón, y que ya no seamos movidos como niños fluctuantes de un lado para otro, como un objeto, como que cabicamos, como que no entendemos, sino que podamos seguir y permanecer nuevamente en tus sagradas escrituras. Yo te pido una vez más por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, nuestros amigos, los que nos están mirando, los que nos están oyendo, que tú bendigas sus vidas, que tú sigas entrando al corazón de cada uno de ellos, porque nada imposible hay para ti, Señor. Nosotros hacemos lo posible mientras tú haces lo imposible. Te alabamos, te glorificamos, porque has llegado en el momento indicado a cada uno en nuestra vida. Por cada uno de ellos te ruego, Señor Jesucristo, ya que tú eres el que añade los que han de ser salvos. Ante ti traemos nuestras necesidades. Yo presento las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros oyentes en esta tarde. Nuevamente que seas tú, Señor Jesucristo, quien supla lo que nos hace falta. No te pedimos que nos des lo que queremos, sino que nos des lo que necesitamos. Que nos abras el entendimiento, que nos ayudes a seguir hacia adelante. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad. Gracias nuevamente, amado hermano, hermana, amigo, amiga. Dios te bendiga. Dios conteste tus peticiones y que esta enseñanza haya sido para bendición. Amén y amén.